La tarjeta con mi nombre estaba en la mesa 28. El gran salón del Museo Nacional de Arte de Cataluña resplandecía bajo la luz de 1000 velas suspendidas, proyectando sombras doradas sobre los frescos del techo. El murmullo de la alta burguesía catalana llenaba el inmenso espacio, una sinfonía de voces educadas, risas contenidas y el tintineo del cristal de Bohemia. Era la noche más importante del año para el sector inmobiliario español. La gala de la Marina de Cristal. La mesa 28 estaba ubicada junto a las pesadas puertas batientes de las cocinas. Era el rincón oscuro reservado para los asistentes de menor rango, los analistas junior y los errores de protocolo. Me quedé inmóvil, sintiendo el roce de la seda fría de mi vestido contra mi piel, mientras el camarero pasaba a mi lado con una bandeja de copas de champán. Levanté la vista hacia el centro del salón. En la mesa 1, bajo la lámpara de araña principal, estaba mi marido. Diego sonreía con esa facilidad deslumbrante que lo había convertido en el director ejecutivo estrella del Grupo Domínguez. Levantaba su copa, recibiendo las felicitaciones de los políticos locales y los banqueros de inversión. Y a su derecha, ocupando el asiento que me correspondía por derecho de sangre y por mérito profesional, estaba Lucía. Su joven asistente ejecutiva llevaba un vestido esmeralda que yo misma había descartado la semana anterior en una boutique del Paseo de Gracia. Pero lo que me detuvo el corazón, lo que hizo que el aire abandonara mis pulmones, no fue el vestido, fue el destello inconfundible en su muñeca izquierda, los diamantes de talla antigua de mi abuela, la reliquia más sagrada de la Fundación Mendoza. El mundo a mi alrededor pareció ralentizarse. El sonido de los violines se desvaneció en un zumbido sordo. Durante años, había encogido mi propia sombra para que Diego pudiera brillar. Había suavizado mis opiniones en las reuniones de la Junta. Había dejado que él presentara mis ideas como propias, creyendo que eso era lo que requería un matrimonio exitoso en nuestro círculo. Diego me vio desde la distancia. Su sonrisa no vaciló, pero sus ojos se endurecieron. Murmuró algo a los comensales de su mesa, se disculpó con un gesto elegante y caminó hacia mí. Su smoking estaba impecable, cortado a medida, una armadura de éxito y arrogancia. Se detuvo a escasos centímetros de mi rostro. El olor a su colonia, una mezcla de sándalo y cítricos que antes me reconfortaba, ahora me provocó una profunda repulsión. Me tomó del brazo con una fuerza que contradecía su expresión amable frente a las cámaras. Me susurró al oído que no hiciera una escena, que me hiciera pequeña por una noche. Su voz era un siseo venenoso, cargado de una autoridad que creía absoluta. Me dijo que había presentado el proyecto de la Marina de Cristal bajo su nombre y el de Lucía. 18 meses de mi vida, mis madrugadas sobre los planos, mis cálculos estructurales, mi visión para regenerar la costa mediterránea con arquitectura sostenible. El proyecto que iba a redefinir el horizonte de Barcelona y que se construiría sobre las tierras que pertenecían al fideicomiso de mi familia. Todo había sido empaquetado y entregado a la comisión bajo la firma de mi marido y su amante. Diego apretó mi brazo un poco más. Me dijo que el mundo corporativo no estaba listo para que una mujer liderara un proyecto de miles de millones de euros. Me dijo que Lucía había ayudado con la administración, que merecía el crédito de copresidenta del diseño y que yo debía volver a casa y esperar a que terminara la gala. No respondí. No grité. No derramé una sola lágrima. El dolor agudo de la traición fue reemplazado instantáneamente por una claridad glacial. Lo miré a los ojos y vi, por primera vez, la verdadera magnitud de su mediocridad. Diego no era un genio de los negocios. Era un parásito que se había alimentado de mi intelecto durante una década. Solté mi brazo de su agarre con un movimiento lento y deliberado. Antes de que pudiera articular una palabra, un silencio repentino cayó sobre el sector más cercano a nosotros. Mateo Silva acababa de entrar al salón. El director ejecutivo del consorcio Silva era el único hombre en España que Diego temía. Mateo era un multimillonario que había construido su imperio desde las cenizas, literalmente. No pertenecía a la vieja guardia de Pedralbes. No había heredado un apellido ilustre. Era un hombre de 42 años, de presencia imponente, que observaba el mundo con la precisión de un depredador calculador. Mateo ignoró a los aduladores que intentaron interceptarlo en la entrada. Sus ojos oscuros escanearon la sala, pasaron por alto la mesa 1, ignoraron a los políticos y se fijaron directamente en mí, de pie junto a las puertas de la cocina. Caminó hacia nosotros. Cada uno de sus pasos parecía absorber la energía de la habitación. Diego tensó la mandíbula,
intentando recuperar su máscara de cordialidad, preparándose para saludar a su mayor rival. Pero Mateo ni siquiera miró a Diego. Lo trató como si fuera completamente invisible. Mateo se detuvo frente a mí. Hizo una leve inclinación de cabeza, un gesto de respeto absoluto que contrastaba brutalmente con la humillación que mi marido acababa de intentar imponerme. Con una voz profunda y serena que resonó en el silencio del salón, me preguntó si le concedía ese baile. La orquesta acababa de empezar a tocar un vals lento. La sala entera nos observaba. La alta sociedad catalana, que vive de las apariencias y los susurros, contenía la respiración. Aceptar era declarar la guerra. Rechazarlo era aceptar mi propia tumba. Puse mi mano sobre la suya. Su agarre era firme, cálido, anclado en la realidad. Mateo me guió hacia el centro de la pista de baile. El contraste físico era abrumador. Mientras Diego operaba con una energía nerviosa y desesperada por validación, Mateo irradiaba una fuerza tranquila. No necesitaba demostrarle nada a nadie. Mientras girábamos bajo las luces de cristal, Mateo acercó su rostro a mi oído. No me ofreció consuelo vacío, me ofreció información. Me susurró que Diego no solo había robado el crédito público, me reveló que mi marido había falsificado los registros de propiedad intelectual esa misma mañana, borrando mi nombre de los servidores del Colegio de Arquitectos mediante un soborno. Me dijo que Lucía no era solo una asistente, sino la firma autorizada en una cuenta en el extranjero donde Diego estaba desviando los fondos de mi familia. La respiración se me cortó, pero Mateo me sostuvo con firmeza, obligándome a mantener la postura perfecta. Me dijo que no me dejara caer. Me dijo que el dolor era temporal, pero que la arquitectura de la venganza requería una estructura impecable. La música se detuvo. Los aplausos fueron tensos, dispersos. Mateo dio un paso atrás, me miró a los ojos con una intensidad que me devolvió el alma al cuerpo y regresó a las sombras del salón. El presidente de la Comisión del Puerto subió al escenario. Los focos iluminaron el atril. Era el momento de anunciar al ganador del contrato de la Marina de Cristal, el proyecto de 3.000 millones de euros. El presidente habló sobre la innovación, sobre el futuro de Barcelona, sobre la necesidad de integrar la luz del Mediterráneo con la sostenibilidad urbana. Cada palabra que pronunciaba era una frase que yo había escrito en la propuesta original. Cada concepto era mío. Finalmente, abrió el sobrelacrado. Anunció que el diseño ganador pertenecía al Grupo Domínguez, bajo la dirección magistral de Diego y Lucía. La mesa 1 estalló en aplausos. Diego se puso de pie, abotonándose la chaqueta del esmoquín, radiante, triunfal. Lucía se llevó las manos al rostro, fingiendo sorpresa y emoción, haciendo que los diamantes de mi abuela brillaran bajo los focos. No me hice pequeña. No me fui a casa. El sonido de mis tacones resonó contra el suelo de mármol, mientras caminaba directamente hacia el escenario. La multitud se apartó, abriendo un pasillo ante mí. La expresión de Diego cambió de la euforia a la confusión, y luego al pánico absoluto. Subí los escalones del escenario. El presidente de la comisión me miró desconcertado. Sin pedir permiso, me acerqué al atril y ajusté el micrófono a mi altura. El acople del sonido cortó el aire, silenciando los últimos aplausos. Miré a la multitud. Miré a los inversores, a los políticos, a los banqueros. Y luego miré a Diego. Con una voz que no tembló ni una sola vez, anuncié que, como heredera de la Fundación Mendoza y propietaria mayoritaria de los terrenos costeros, paralizaba formalmente la concesión del proyecto. Invoqué el artículo 43 de la Ley de Propiedad Intelectual Española. Declaré ante toda la élite financiera del país que los planos presentados eran un robo directo de mi autoría, y que el Grupo Domínguez acababa de cometer fraude corporativo. Cité los códigos de encriptación de mis archivos originales. Mencioné las fechas exactas de los registros topográficos que yo misma había firmado. La precisión de mis palabras fue un bisturí cortando la garganta de la reputación de mi marido. El salón quedó sumido en un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a moverse. Bajé del escenario y caminé directamente hacia la mesa 1. Diego estaba pálido, paralizado, con la boca ligeramente abierta. Lucía temblaba en su asiento, mirando a su alrededor en busca de ayuda que no iba a llegar. Me detuve frente a ella. No le grité. No la insulté. Simplemente extendí mi mano. Tomé su muñeca izquierda y desabroché el cierre de seguridad de la pulsera. El metal estaba caliente por el calor de su piel, un detalle que me dio náuseas.
le dije, en un tono lo suficientemente alto para que la mesa entera lo escuchara, que esa pulsera pertenecía a mi abuela, y que ella no tenía la estructura moral para soportar su peso. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. No miré atrás. Mientras cruzaba las grandes puertas del museo, sentí el aire frío de la noche barcelonesa en mi rostro. Había entrado a esa gala como una esposa invisible. Salí como la arquitecta de mi propia liberación. A la mañana siguiente, a las 7 en punto, estaba sentada en el despacho de Inés. Su bufete ocupaba la planta superior de un edificio modernista en el Paseo de Gracia, con vistas directas a la Casa Batlló. Inés era una mujer de 50 años, de elegancia implacable y mirada clínica. Era la abogada corporativa y matrimonialista más temida de Madrid y Barcelona. Operaba con una precisión quirúrgica y consideraba la arrogancia masculina no como una ofensa, sino como una vulnerabilidad altamente explotable. Le conté todo. Le entregué los discos duros con las copias de seguridad de mis planos. Le hablé de la cuenta en el extranjero que Mateo había mencionado. Le mostré el acuerdo prenupcial que Diego me había presionado para firmar años atrás, un documento diseñado para dejarme sin liquidez en caso de divorcio. Inés leyó el documento en silencio. Una sonrisa fría, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Me explicó que Diego había cometido un error fatal. Al intentar robar la propiedad intelectual de un proyecto vinculado a los terrenos de mi fideicomiso, había violado la cláusula de buena fe fiduciaria del acuerdo prenupcial. No solo podíamos anular el contrato, sino que podíamos congelar todos sus activos personales y corporativos de manera inmediata. Durante las siguientes 4 horas, redactamos las medidas cautelares de emergencia. Inés movilizó a su equipo de procuradores. Presentamos la demanda de divorcio por culpa grave, acompañada de una querella criminal por fraude, apropiación indebida y falsedad documental. A las 12 del mediodía, un juez de guardia en la Ciudad de la Justicia firmó las órdenes. A la 1 de la tarde, las cerraduras del ático de Pedralbes fueron cambiadas. El personal de seguridad del edificio recibió instrucciones estrictas de no permitir la entrada de Diego bajo ninguna circunstancia. Sus tarjetas de crédito personales, vinculadas a las cuentas conjuntas, fueron bloqueadas. La guerra había comenzado, y Diego aún no se había dado cuenta de que ya estaba perdiendo. A media tarde, Lucía intentó ganar la batalla de la opinión pública. Publicó un video en sus redes sociales, llorando sin lágrimas, hablando de mujeres tóxicas de la alta sociedad que no soportaban ver triunfar a las jóvenes de clase trabajadora. Insinuó que yo estaba teniendo un colapso mental y que estaba intentando destruir el proyecto por celos. El video comenzó a viralizarse. Los teléfonos de relaciones públicas del Grupo Domínguez echaban humo. Mi respuesta no tuvo palabras. No emití ningún comunicado de prensa. No di entrevistas. Simplemente publiqué un enlace abierto en la página oficial de la Fundación Mendoza. El enlace contenía el registro completo de metadatos de los servidores en la nube. Mostraba cada hora de inicio de sesión, cada modificación de los archivos de diseño asistido por ordenador, cada cálculo de carga estructural, todo con mi firma digital. Fechado meses antes de que Lucía siquiera supiera pronunciar el nombre del proyecto. La prueba era absoluta, innegable y matemáticamente perfecta. El video de Lucía fue borrado en menos de 1 hora, pero el daño a su credibilidad ya era irreversible. Esa misma tarde, recibí un mensaje en mi teléfono. Era una dirección. Una pequeña cafetería escondida en las calles del Ensanche. Cuando llegué, Mateo ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo, leyendo un informe financiero. Llevaba un jersey oscuro de cuello alto, sin la armadura corporativa del día anterior. Pidió 2 cafés sin preguntarme cómo lo tomaba, y acertó. Me senté frente a él. El silencio entre nosotros era cómodo, desprovisto de la tensión competitiva que solía definir mis interacciones con los hombres de negocios. Le pregunté por qué lo había hecho. ¿Por qué había arriesgado su propia posición en la gala para advertirme? Mateo dejó su taza sobre el plato. Me miró con esa intensidad oscura y observadora. Me habló de su hermana. Me contó cómo, 20 años atrás, ella había muerto en el incendio de un bloque de apartamentos en las afueras de Madrid. Un edificio construido con materiales baratos, aprobado mediante sobornos por promotores inmobiliarios que solo buscaban el beneficio rápido. Promotores exactamente iguales a Diego. Me dijo que su obsesión por la integridad estructural no era solo profesional, era personal. Había estudiado mis planos de la Marina de Cristal.
Había visto la forma en que diseñé las rutas de evacuación, la resistencia al fuego de los materiales ecológicos, la honestidad de la arquitectura. Mateo no me ofreció salvarme. No me trató como a una damisela en apuros. Me dijo que respetaba mi mente y que no podía permitir que un fraude como Diego destruyera una obra de arte por pura vanidad. Quería ser mi amigo, mi aliado. Quería estar a mi lado como un igual. La diferencia entre los dos hombres era abismal. Diego me veía como un activo que debía ser gestionado y explotado. Mateo me veía como una fuerza de la naturaleza que debía ser respetada. A la mañana siguiente, el golpe final de la primera fase se ejecutó en la sede del Grupo Domínguez. El edificio de cristal y acero en la avenida Diagonal amaneció rodeado de tensión. Inés había convocado una reunión de emergencia de la Junta Directiva, utilizando mi poder como representante de la Fundación Mendoza, el mayor accionista indirecto del proyecto. Entré a la sala de juntas flanqueada por Inés y por un perito informático independiente del Colegio de Arquitectos. La sala olía a cuero caro y a pánico absoluto. Los miembros de la junta, hombres mayores con trajes grises, murmuraban entre ellos. Diego estaba sentado en la cabecera de la mesa, pálido, con ojeras profundas. Lucía estaba a su lado, intentando mantener una postura de desafío que se desmoronaba por segundos. No me senté. Me quedé de pie, proyectando mi presencia sobre la inmensa mesa de caoba. Inés tomó la palabra. Con una voz fría y monótona, leyó los cargos. Presentó el informe del perito informático, detallando cómo la dirección IP de la oficina de Diego había sido utilizada para alterar los registros oficiales. Lucía intentó hablar. Intentó decir que todo había sido un malentendido administrativo. El presidente de la Junta la silenció con un gesto de la mano. La miró con absoluto desprecio y le informó que estaba despedida con efecto inmediato, sin indemnización, y que la seguridad del edificio la escoltaría a la calle en ese mismo instante. Lucía miró a Diego, esperando que él la defendiera, esperando que el hombre que le había prometido el mundo la protegiera. Pero Diego apartó la mirada. La sacrificó en un instante, intentando salvar su propio pellejo. La cobardía en sus ojos fue la confirmación final de que mi marido era un cascarón vacío. Lucía fue escoltada fuera de la sala, sollozando, despojada de toda su arrogancia. Luego, la junta se volvió hacia Diego. Inés presentó la orden judicial que congelaba sus acciones. El presidente de la junta, un viejo amigo del padre de Diego, se aclaró la garganta. Con voz temblorosa, anunció que Diego quedaba suspendido de sus funciones como director ejecutivo, pendiente de una investigación criminal completa. Diego se levantó de golpe. Golpeó la mesa con los puños, gritando que él había construido esa empresa, que yo era una esposa rencorosa, que no podían hacerle eso. Nadie le respondió. El silencio de sus antiguos aliados fue su verdadera condena. Lo dejaron solo, gritando en una sala llena de fantasmas. Salí del edificio sintiendo que respiraba aire puro por primera vez en 10 años. Pero la verdadera magnitud de la oscuridad de Diego aún no había salido a la luz. Esa misma noche, los resultados de la auditoría forense llegaron al correo encriptado de Inés. Estaba sentada en el sofá de mi ático, mirando las luces de Barcelona a través de los inmensos ventanales, cuando abrí el archivo adjunto. El informe detallaba la existencia de una empresa fantasma llamada Línea Blanca Consultores. Estaba registrada en Andorra. Durante los últimos 3 años, Diego y Lucía habían utilizado esa empresa para desviar millones de euros de los fondos de desarrollo del Grupo Domínguez. Pero eso no era lo peor. Los registros bancarios mostraban transferencias sistemáticas a la cuenta personal de uno de los analistas principales de la Comisión del Puerto, el mismo analista que había garantizado que el proyecto de la Marina de Cristal pasara los filtros iniciales sin escrutinio. Diego no solo había robado mi trabajo, había sobornado a funcionarios públicos. Había convertido mi obra maestra en la escena de un crimen federal. De repente, el sonido del intercomunicador rompió el silencio del ático. Miré la pantalla de seguridad. Afuera, una tormenta de finales de otoño azotaba la ciudad. La lluvia caía con violencia sobre las calles de Pedralbes. Allí, aferrado a los barrotes de hierro forjado de la entrada principal, empapado hasta los huesos, estaba Diego. Su coche de lujo estaba aparcado en doble fila. No tenía a dónde ir. Sus cuentas estaban bloqueadas, sus tarjetas rechazadas, su amante lo había abandonado y su empresa lo había repudiado.
Presioné el botón de audio, pero no abrí la puerta. La voz de Diego sonó distorsionada por la estática y la lluvia. Estaba llorando. Un llanto patético, desesperado. Me rogó que lo dejara entrar. Me dijo que todo había sido idea de Lucía, que ella lo había manipulado, que él siempre me había amado. Me suplicó que hablara con Inés, que retirara los cargos. Me pidió que mintiera ante el juez federal, que dijera que los fondos de Andorra eran una inversión autorizada por la Fundación Mendoza. Escuché su voz quebrarse en la oscuridad. Busqué en mi interior alguna chispa de lástima, algún rastro del amor que alguna vez creí sentir por él. No encontré nada. Solo el eco vacío de una ilusión. El hombre que amaba nunca había existido. Solo era un reflejo de mi propia luz, distorsionado por su infinita codicia. Le dije que la lluvia le sentaba bien, y colgué el intercomunicador. Me quedé mirando la pantalla en blanco durante unos segundos. Entonces, vi unos faros acercarse lentamente por la calle mojada. Un todoterreno negro se detuvo detrás del coche de Diego. La puerta se abrió y Mateo bajó del vehículo. Llevaba un abrigo largo y oscuro, impermeable a la tormenta. Ignoró por completo a Diego, que seguía llorando junto a la verja, pasando a su lado como si fuera un simple charco en la acera. Mateo miró hacia la cámara de seguridad. En una mano sostenía 2 vasos de té caliente. En la otra, un tubo de cuero grueso que contenía los mapas topográficos del puerto. Presioné el botón para abrir las puertas exteriores. Minutos después, Mateo estaba en mi sala de estar. El olor a té negro y especias llenó el ambiente, desplazando el frío de la noche. Desenrolló los mapas sobre la gran mesa de cristal. Junto a los mapas, colocó un documento legal. Eran los términos de una empresa conjunta entre la Fundación Mendoza y el Consorcio Silva. Una alianza que no solo rescataría la Marina de Cristal, sino que garantizaría que yo mantuviera el control absoluto sobre cada decisión arquitectónica. Mateo me entregó una pluma estilográfica. Me miró a los ojos, con esa calma inquebrantable, y me dijo que era hora de construir. Tomé la pluma. Sentí el peso del metal en mis dedos. Firmé mi nombre en la línea punteada, trazando cada letra con una precisión absoluta. En ese instante, dejé de ser la víctima de un matrimonio fraudulento. Me convertí, oficialmente, en la arquitecta de la destrucción total de Diego. Y apenas estaba comenzando. El sonido de la lluvia golpeando los inmensos ventanales del ático fue la única música que acompañó el resto de la madrugada. Mateo y yo trabajamos en silencio. Revisamos cada plano, cada anexo legal y cada cláusula del contrato. No hubo flirteos innecesarios ni miradas cargadas de promesas vacías. Había algo mucho más íntimo en esa habitación. Había un respeto absoluto. Cuando el sol comenzó a despuntar sobre el horizonte del Mediterráneo, la tormenta había pasado. La luz de la mañana bañó la ciudad de Barcelona con una claridad fría y cortante. Era el día de la vista pública ante la Comisión de Urbanismo del puerto, el día en que el falso rey caería de su trono de papel. Me preparé con la misma precisión con la que diseñaba mis edificios. Elegí un traje sastre de corte impecable en color azul medianoche, sin joyas ostentosas, sin el brazalete de diamantes de mi abuela, solo líneas limpias y una postura inquebrantable. Mi abogada, Inés, llegó al ático a las 8 en punto de la mañana. Llevaba un maletín de cuero negro que parecía pesar 1 tonelada. Dentro de ese maletín estaba la destrucción absoluta de Diego. El trayecto hasta el edificio de la autoridad portuaria fue silencioso. Las calles del Paseo de Gracia brillaban por la lluvia reciente. Al llegar, una multitud de periodistas y fotógrafos ya bloqueaba la entrada principal. El escándalo de la suspensión de Diego había filtrado a la prensa económica. Los flashes estallaron contra los cristales tintados de nuestro coche. Respiré hondo, ajusté los puños de mi chaqueta y salí del vehículo. Caminé con la cabeza alta, ignorando las preguntas a gritos de los reporteros. Inés caminaba a mi lado, abriendo paso con su sola presencia. Al entrar en el gran salón de actos de la comisión, el ambiente era denso. Olía a madera antigua, a cera pulida y a miedo. El miedo provenía de la primera fila. Diego ya estaba allí. Llevaba un traje a medida que, por primera vez, parecía quedarle grande. Su postura, habitualmente arrogante, delataba una tensión rígida. A su lado estaba Lucía. Ella vestía un traje blanco demasiado llamativo para una vista disciplinaria. Mantenía la barbilla alta,
aferrándose a la ilusión de que aún controlaba la situación. Creía que estaba en el bando ganador. No sabía que estaba a punto de ser sacrificada. Mateo entró en la sala unos minutos después. No se acercó a mí. Tomó asiento en la zona reservada para los licitadores, al otro lado del pasillo. Cruzamos una sola mirada. Fue un asentimiento imperceptible, una confirmación de que los cimientos estaban listos para ser detonados. El presidente de la comisión, un hombre de cabello cano y expresión severa, golpeó el mazo. La sala quedó en un silencio sepulcral. Declaró abierta la sesión extraordinaria para evaluar las irregularidades en el proyecto de la Marina de Cristal. Concedió la palabra a los representantes del Grupo Domínguez. El abogado de Diego se levantó. Intentó tejer una narrativa de malentendidos administrativos. Habló de errores de formato y de una disputa conyugal que se había salido de proporción. Diego asentía con gravedad, interpretando el papel de víctima de una esposa despechada. Era una actuación patética. Cuando el abogado terminó, el presidente miró hacia nuestra mesa. Inés se puso en pie. No llevaba notas. No las necesitaba. Con una voz fría que resonó en cada rincón de la sala, solicitó permiso para presentar las pruebas periciales. El presidente asintió. Inés llamó al estrado al auditor forense independiente que habíamos contratado. El hombre conectó su ordenador a la pantalla gigante de la sala. Durante los siguientes 40 minutos, desmanteló la mentira de Diego pieza por pieza. Mostró los metadatos de los archivos de diseño originales. Demostró que cada línea, cada cálculo estructural y cada renderizado habían sido creados en mi ordenador personal, meses antes de que Lucía siquiera supiera pronunciar el nombre del proyecto. La sala comenzó a murmurar. Los miembros de la comisión tomaban notas frenéticamente. Diego se aflojó el nudo de la corbata. Lucía miraba la pantalla con los ojos muy abiertos, dándose cuenta de que la evidencia digital era irrefutable. Pero el robo de la propiedad intelectual era solo el primer golpe. Inés no había venido a ganar una disputa de derechos de autor. Había venido a demoler el edificio entero. Inés volvió a tomar la palabra. Pidió al auditor que mostrara los registros financieros vinculados a la empresa pantalla Línea Blanca Consultores. La pantalla se llenó de diagramas de flujo bancario, transferencias desde las cuentas operativas del Grupo Domínguez hacia cuentas en Andorra, y desde allí, pagos sistemáticos a un analista senior de la propia Comisión de Urbanismo, el mismo analista que había otorgado la máxima puntuación al proyecto de Diego. El caos estalló en la sala. El presidente golpeó el mazo repetidamente, exigiendo orden. El analista sobornado, que estaba sentado en la tercera fila, se levantó e intentó salir de la sala. 2 guardias de seguridad le bloquearon el paso. Diego estaba pálido. Su abogado recogía los papeles de la mesa, dándose cuenta de que su cliente acababa de arrastrarlo a un delito federal. Lucía se giró hacia Diego. Le susurró algo al oído, visiblemente alterada. Diego la apartó con un gesto brusco, mirándola con desprecio. Ese fue el momento que Inés estaba esperando. La fisura en su alianza. Inés se dirigió al presidente. Anunció que tenía una última prueba que presentar. Una prueba que demostraba la premeditación y la autoría intelectual del fraude. Solicitó reproducir un archivo de audio extraído del servidor interno del Grupo Domínguez, recuperado legalmente durante la auditoría de emergencia. El presidente, con el rostro enrojecido por la indignación del soborno a su personal, concedió el permiso. La voz de Diego llenó la inmensa sala. Era una grabación de una llamada telefónica entre él y su director financiero. La calidad del audio era cristalina. Se escuchó a Diego reír. Luego, pronunció las palabras que sellarían su destino. Dijo que Valeria era demasiado ingenua para darse cuenta. Dijo que el fideicomiso de la Fundación Mendoza caería en sus manos en cuanto el proyecto fuera aprobado. El director financiero preguntó qué pasaría con Lucía, ya que ella figuraba en los documentos de la empresa pantalla. La respuesta de Diego resonó como un disparo en la sala. Dijo que Lucía era temporal. Un simple medio para un fin. Dijo que era útil porque estaba dispuesta a firmar cualquier cosa con tal de sentirse importante. Y añadió que, en cuanto aseguraran las tierras, la usaría como chivo expiatorio y se desharía de ella también. El silencio que siguió a la grabación fue absoluto. Nadie respiraba. Miré a Lucía. Su rostro era una máscara de horror puro. El maquillaje se le cuarteaba bajo la tensión de sus músculos.
Había creído que era la compañera de un rey. Acababa de descubrir que solo era el cordero del sacrificio. Lucía se levantó de un salto. La silla cayó hacia atrás con un estruendo metálico. Se giró hacia Diego y le cruzó la cara con una bofetada que resonó en toda la sala. Empezó a gritar. Gritó que él la había obligado. Gritó que Diego había falsificado las firmas y que él había orquestado los pagos a Andorra. En su pánico y su rabia, Lucía confesó todos los delitos en un foro público, frente a un panel de jueces y una docena de periodistas. Diego intentó agarrarla del brazo para silenciarla, pero los guardias de seguridad intervinieron. El presidente de la comisión se puso en pie. Declaró la suspensión inmediata y definitiva del Grupo Domínguez de cualquier licitación pública. Anunció que todos los antecedentes serían remitidos a la Fiscalía Anticorrupción. Antes de que el presidente pudiera terminar de hablar, las pesadas puertas de roble del fondo de la sala se abrieron. 4 agentes de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional entraron con paso firme. Llevaban placas en el cinturón y órdenes de arresto en la mano. Caminaron directamente hacia la mesa de Diego. El inspector al mando leyó los derechos a Diego y a Lucía en voz alta. Fraude documental, apropiación indebida, blanqueo de capitales y soborno a funcionarios públicos. Diego no opuso resistencia física, pero su mirada buscó la mía. Estaba aterrorizado. El hombre que me había dicho que me hiciera pequeña ahora parecía encogerse dentro de su propio traje. Mientras el agente le colocaba las esposas, Diego me miró con un odio venenoso. Me escupió que yo no era nada sin él, que mi nombre no significaba nada. No le respondí. No alteré mi expresión. Simplemente lo miré desde arriba, desde la cima de la montaña, que él había intentado robarme. Lo vi ser escoltado fuera de la sala, arrastrando los pies, convertido en un cadáver corporativo. Lucía salió detrás de él, llorando desconsoladamente, con las manos esposadas sobre su inmaculado traje blanco. Una vez que se llevaron a los detenidos, el presidente de la comisión se dirigió a la sala. Con una voz solemne, declaró que el proyecto de la Marina de Cristal era demasiado vital para la ciudad como para dejarlo morir. Anunció que, tras revisar la verdadera autoría de los planos y la solvencia financiera, la concesión se otorgaba oficialmente a la empresa conjunta formada por la Fundación Mendoza y el Consorcio Silva. La sala estalló en aplausos. Inés me puso una mano en el hombro y sonrió. Miré hacia el otro lado del pasillo. Mateo estaba de pie. Me miraba con un orgullo silencioso y profundo. No había venido a rescatarme. Había venido a verme ganar. Los meses que siguieron fueron un torbellino de procesos judiciales y reestructuraciones corporativas. El juicio de divorcio fue rápido y brutal. Inés utilizó el mismo acuerdo prenupcial que Diego había redactado para atraparme. Diego había incluido cláusulas draconianas para proteger sus bonos y sus acciones en caso de separación. Inés le dio la vuelta al documento. Demostró que, según sus propias reglas, la responsabilidad civil y penal de sus fraudes recaía exclusivamente sobre su patrimonio personal. Diego fue despojado de todo. Sus cuentas fueron congeladas. Sus propiedades fueron embargadas para pagar las multas del Estado. El juicio penal fue aún más devastador. La fiscalía no tuvo piedad. Diego fue condenado a 10 años de prisión en una cárcel federal por liderar una red de corrupción. Lucía, tras intentar un acuerdo de culpabilidad que llegó demasiado tarde, fue condenada a 4 años. El imperio de humo de Diego se disipó, dejando solo escombros. Pero la verdadera prueba para mí no fue destruir a Diego. Fue aprender a construir de nuevo sin el miedo a ser controlada. Esa prueba llegó 6 meses después, en la sala de juntas del Consorcio Silva en Madrid. Estábamos finalizando los detalles de la financiación para la primera fase de la Marina de Cristal. La mesa estaba llena de hombres mayores, banqueros y miembros de la junta directiva de Mateo. Representaban el viejo poder financiero de España, acostumbrados a dictar las normas, acostumbrados a poseer lo que financiaban. El presidente de la junta, un hombre de mirada fría llamado Álvaro, deslizó un documento hacia mí. Me dijo que, debido al riesgo asociado al escándalo anterior, el banco exigía una garantía adicional. Querían que mi firma de arquitectura cediera el 51% de los derechos de voto al Consorcio Silva hasta que el proyecto estuviera terminado. Lo llamó una simple formalidad. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. El pánico frío me subió por la garganta. Era la misma táctica. Las mismas palabras. Hazte pequeña, Valeria.
Cede el control. Confía en nosotros. Miré el documento, y mis manos empezaron a temblar levemente. El trauma de los años de manipulación de Diego se activó como una alarma ensordecedora en mi cerebro. Miré a Mateo. Estaba sentado en la cabecera de la mesa. Esperaba que él interviniera. Esperaba que me defendiera. Que le dijera a su junta que retiraran esa cláusula. Pero Mateo no dijo nada. Me miró fijamente, con una expresión neutral. La decepción me golpeó como un bloque de cemento. Pensé que él era diferente. Pensé que no quería controlarme. Pero allí estaba, permitiendo que su junta me arrinconara. La ira reemplazó al pánico. Una ira ardiente y purificadora. No iba a permitir que otro hombre, ni siquiera Mateo, me arrebatara mi autonomía. Me puse en pie lentamente. Cerré la carpeta y la empujé de vuelta hacia Álvaro. Con una voz que cortaba el aire como un bisturí, les dije que mi firma no cedía el control a nadie. Les expliqué que el valor del proyecto residía en mi diseño y en las tierras de mi familia. Les dije que si no confiaban en mi liderazgo, podían retirar su financiación. Y yo encontraría un banco en Londres o en Nueva York antes de que terminara el día. La sala quedó en un silencio tenso. Álvaro frunció el ceño, ofendido por mi insolencia. Se giró hacia Mateo, esperando que el director ejecutivo me pusiera en mi lugar. Mateo se inclinó hacia adelante. Apoyó los codos sobre la mesa de caoba. Miró a Álvaro y luego me miró a mí. Una sonrisa lenta y genuina apareció en su rostro. Se dirigió a la junta y les dijo que la arquitecta Mendoza tenía toda la razón. Les dijo que la cláusula de control era un insulto a la mujer que acababa de salvar el proyecto más importante de la década. Mateo tomó el documento de las garantías, lo rompió por la mitad y lo tiró a la papelera. Luego, miró a los banqueros y les advirtió que cualquiera que intentara socavar mi autoridad en el proyecto sería despedido inmediatamente. La reunión terminó poco después. Los miembros de la junta salieron de la sala murmurando entre ellos. Me quedé a solas con Mateo. Estaba temblando, pero esta vez era por la adrenalina. Le pregunté por qué no había intervenido desde el principio, por qué había dejado que me acorralaran. Mateo se levantó y caminó hacia mí. Se detuvo a una distancia respetuosa. Me miró con una ternura que contrastaba con su imponente figura. Me dijo que sabía que yo estaba asustada. Me dijo que sabía que mi instinto era esperar que otro hombre tomara el control. Pero me explicó que si él me hubiera rescatado en ese momento, solo habría reemplazado a Diego. Me dijo que necesitaba que yo descubriera que podía defender mi propio territorio. Que necesitaba que yo viera mi propio poder. No quería una protegida. Quería una socia. Quería a la mujer que acababa de poner de rodillas a la junta directiva más despiadada de Madrid. Las palabras de Mateo desarmaron la última barrera de mi corazón. Comprendí que su silencio no había sido una traición, sino un acto de fe absoluta en mi fuerza. Me había dado el espacio para luchar mi propia batalla, y yo había ganado. 18 meses después, el viento salado del Mediterráneo soplaba con fuerza sobre la costa de Barcelona. Estábamos en la zona cero de la Marina de Cristal. El terreno estaba lleno de grúas, excavadoras y trabajadores con cascos amarillos. El ruido de la construcción era ensordecedor, pero para mí era la sinfonía más hermosa del mundo. Mi visión se estaba levantando de la tierra. Llevaba botas de trabajo, vaqueros y un casco blanco con el logotipo de mi firma. Estaba revisando los planos de cimentación sobre el capó de un todoterreno cuando Mateo se acercó. Llevaba su propio casco y un chaleco reflectante sobre su camisa de lino. Se apoyó junto a mí, mirando la inmensa estructura de acero que comenzaba a tomar forma frente al mar. Hablamos sobre los plazos de entrega y los presupuestos de los materiales ecológicos. Éramos un equipo perfecto. La fricción de nuestras mentes brillantes generaba soluciones, no conflictos. De repente, Mateo cerró los planos. El viento agitó su cabello oscuro. Me miró con esa intensidad tranquila que me había cautivado desde la noche de la gala. No se arrodilló. No sacó una caja de terciopelo con un anillo de diamantes. Sabía que yo despreciaba los símbolos de propiedad. En su lugar, sacó del bolsillo de su camisa un pequeño trozo de cristal de cuarzo pulido. Era un fragmento de la piedra fundacional que habíamos colocado juntos esa misma mañana. Me entregó el cristal. Sus dedos rozaron los míos, ásperos y cálidos. Me dijo que habíamos pasado casi 2 años construyendo edificios. Me preguntó si estaba lista para empezar a construir una vida.
Me dijo que no me ofrecía un castillo donde esconderme, sino una mesa donde sentarnos como iguales. Apreté el cristal en mi mano. Sentí sus bordes sólidos y reales. Miré a los ojos del hombre que había visto mi luz y nunca había intentado apagarla. Le sonreí. Le dije que los cimientos eran sólidos. Y lo besé, allí mismo, entre el polvo, el ruido y el acero de nuestro imperio compartido. 2 años más tarde, la Marina de Cristal estaba terminada. La ciudad de Barcelona se vistió de gala para la inauguración oficial. El complejo era una obra maestra de la arquitectura sostenible, torres de cristal que reflejaban el mar, jardines verticales que purificaban el aire y espacios públicos que devolvían la costa a los ciudadanos. Era mi diseño. Era mi alma, materializada en cristal y hormigón. El evento de inauguración se celebró en el inmenso atrio central del complejo. La élite de la sociedad española estaba allí. Ministros, inversores, artistas y filántropos. La iluminación era perfecta. La música de la orquesta de cámara flotaba en el ambiente. Esta vez, no tuve que buscar mi nombre en una mesa de servicio cerca de las cocinas. Caminé directamente hacia el centro del salón. Hacia la mesa 1. Llevaba un vestido de seda esmeralda que fluía como el agua. En mi muñeca brillaba el brazalete de diamantes de mi abuela, no como un adorno prestado, sino como un símbolo de mi linaje y mi victoria. Mateo caminaba a mi lado. Su mano descansaba suavemente en la base de mi espalda, no para guiarme, sino para acompañarme. Antes de llegar a nuestra mesa, una conocida periodista de una revista de negocios me interceptó. Llevaba una grabadora y una mirada afilada. Antes de llegar a nuestra mesa, una conocida periodista de una revista de negocios me interceptó. Luego, bajó la voz y me hizo la pregunta que todos en la alta burguesía susurraban a mis espaldas. Me preguntó si todo esto, el diseño, la alianza con el consorcio Silva, la caída del grupo Domínguez, había sido un acto de venganza. Me detuve. Miré a la periodista con una calma glacial. Pensé en Diego, pudriéndose en una celda federal, aferrado a los recuerdos de una grandeza que nunca fue suya. Pensé en los años que pasé encogiendo mi brillantez para no lastimar su frágil ego. Le respondí a la periodista con voz clara y serena. Le dije que la venganza es un sentimiento pequeño, reservado para personas que han perdido su poder. Le expliqué que esto no era venganza, era justicia. Era reclamar la autoría de mi propia mente. Le dije que el verdadero triunfo no era destruir a quien intentó borrarte, sino encontrar el coraje para brillar con tanta fuerza que nadie pudiera volver a ignorarte, y encontrar un amor que no te exija desaparecer. La periodista asintió, visiblemente impresionada, y apagó la grabadora. Mateo me ofreció su mano. La orquesta comenzó a tocar un vals lento y melancólico. Me preguntó si me concedía el honor de bailar. Acepté su mano. Caminamos hacia el centro de la pista de baile. Cientos de miradas se clavaron en nosotros. Los flashes de las cámaras iluminaron el atrio. Pero esta vez no sentí miedo. No sentí la necesidad de esconderme en las sombras. Mateo me rodeó la cintura. Nos movimos al ritmo de la música, en perfecta sincronía. Giramos bajo la inmensa cúpula de cristal que yo había diseñado. Miré hacia arriba, viendo las estrellas brillar a través de la estructura transparente. Había recuperado mi imperio. Había recuperado mi nombre. Y mientras bailaba en el centro de la luz, supe que, por fin, era la dueña absoluta de mi propio destino.